Como marco teórico, las integrales definidas son una herramienta matemática que nos permite calcular el valor acumulado de una magnitud, que cambia con el tiempo, como puede ser el material que se va a depositar en una impresora 3D. A diferencia de métodos más simples, la integral cuenta cómo esa cantidad varía en todo el intervalo analizado, dando un resultado más exacto. Este concepto se aplica en muchas áreas, como en la física, la economía y especialmente en la ingeniería, donde es común trabajar con sistemas que cambian constantemente. En este caso, el uso de la integral definida permite calcular la masa total de material utilizado a partir de una función que representa la tasa de depósito de la impresión. Bien, entonces como la primera etapa, el planteamiento del problema, bueno, en esta etapa básicamente se analiza la situación real relacionada con la ingeniería de manufactura, específicamente con el uso de las impresoras en 3D. Cuando se imprime una pieza, no siempre se deposita material a una velocidad constante. Esta tasa puede variar por el diseño, la complejidad de la pieza o incluso las capacidades de la impresora. Por eso es necesario encontrar una forma de calcular con precisión cuánta cantidad total de material se deposita durante el proceso. Para resolver eso se modela la tasa de depósito como una función matemática del tiempo, como se está observando en pantalla, en donde t es el tiempo en segundos y la función t es la cantidad de material depositado por minuto. El objetivo es calcular la masa total acumulada en entre los primeros 30 minutos. Una de las soluciones que se plantearon fue la integral analítica, que se usa cuando se tiene una función continua y bien definida como la que vemos en pantalla y anteriormente. Este método consiste en aplicar directamente una integral definida sobre esta función que estamos presentando para calcular el área bajo la curva, que en este caso representa la cantidad total de material depositado en un determinado tiempo. La gran ventaja de este método es que no requiere aproximaciones ni divisiones de intervalo, como ocurre en los métodos numéricos. Si la función es clara y continua, como en nuestro caso, la integración analítica nos da un resultado exacto y confiable. Por eso es muy útil en contextos donde se necesita precisión, como en los procesos industriales. También es una forma más rápida y eficiente de obtener una solución y permite modelar el comportamiento del sistema usando matemáticas. Como segunda alternativa tenemos los métodos numéricos. Contextualizando un poco, para determinar el cálculo del área bajo una curva que representa una tasa de cambio, como en este caso la función f de t ya prevista anteriormente, describimos los gramos por minutos depositados en una impresora 3D por cada impresión, delimitada en un intervalo de tiempo. No obstante, existe una pequeña inconsistencia, ya que no se dispone de una forma explícita de f de t. Por ejemplo, esto ocurre cuando la función proviene de datos capturados por sensores en tiempo real. Esto significa que para este caso la integración analítica no puede ser aplicada directamente porque no existe una fórmula que pueda ser integrada mediante técnicas simbólicas tradicionales, por lo que es necesario recurrir a métodos numéricos siguiendo las siguientes reglas, como aparecen en pantalla. La regla del trapecio. Aproxima el área de la curva dividiendo el intervalo en segmentos rectangulares formados por trapecios entre pares de puntos consecutivos. Consiste en dividir el intervalo de integración en varios subintervalos, dentro de los cuales se conectan los puntos extremos mediante líneas rectas. En cambio, la regla de Simpson permite mejorar la aproximación al usar parábolas ajustadas sobre grupos de 3 puntos, ofreciendo una mayor precisión, como podemos visualizar en la imagen. La regla de Simpson es un método de integración numérica que mejora la precisión de la estimación del área bajo la curva en comparación con la regla del trapecio. Utiliza parábolas en lugar de líneas rectas para aproximar segmentos de la función, lo que se logra agrupando puntos en tríos y ajustando una curva cuadrática a cada grupo. En este análisis de la explicación del análisis de la integración analítica, vemos que para resolver la problemática de calcular la cantidad de material para depositar en una impresora 3D en los primeros 30 minutos, tenemos la siguiente función, que es la masa de 0 a 30 minutos de 0,3 t más 2 seno de pi t sobre 30 de t. Como teníamos una función que describe la tasa de depósito en gramos por minuto y esta función era continua y explícita, fue posible aplicar directamente una integral definida en el intervalo ya antes mencionado. Al resolver esta integral, obtuvimos el valor acumulado de la masa total. Esta solución es exacta, porque no se basa en aproximaciones, sino en el modelo matemático real del comportamiento de la impresora.
Este enfoque es ideal porque convierte una magnitud física que cambia con el tiempo en una cantidad total acumulada, lo que es fundamental en procesos como la impresión 3D, donde el control del material es clave. Además, nos permite evitar errores típicos de métodos de aproximación y tener un resultado más riguroso, alineando con los productos y principios de precisión y eficiencia. Bien, eh, como podemos deducir, ambas técnicas, tanto la regla de trapecio como la regla de Simpson, cumplen con el mismo objetivo, que es aproximar el valor de la integral definida. Es decir, permiten estimar el área bajo la curva de una función, en este caso de la función f de t, que representa la tasa de cambio. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre este tipo de reglas y cómo la aplicamos en nuestra problemática. La regla del trapecio es una técnica de integración numérica muy útil para resolver problemas en los que no se tiene una expresión algebraica explícita de la función. En este caso, se aplica para calcular la cantidad total del material depositado por una impresora 3D. Esta regla es apropiada cuando la función f de t, que representa la tasa de depósito del material en gramos por minutos, no está definida mediante una fórmula matemática, sino que parte de datos recolectados por sensores. La regla de trapecio permite estimar el área bajo la curva de esta función f de t, dividiendo el intervalo total en subintervalos pequeños, como podemos visualizar en la siguiente fórmula, donde se divide el intervalo de 0 a 30 en n subintervalos de igual longitud. Se calcula el ancho del subintervalo usando la fórmula h es igual a 30 sobre n y se generan puntos de evaluación. X como los de x sub i es igual a 0 más i por h, para i es igual a 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta n números. Se evalúa la función f de t en cada punto de x sub i. Se aplica la fórmula de la regla del trapecio. La integral de, como podemos visualizar, la integral de 0 a 30 de f de t en función de dt es igual a h sobre 2 de nuestra función de fx sub 0 más 2 fx sub i más 2 fx sub 2 más así sucesivamente hasta 2 fxn menos 1. Como podemos visualizar aquí, lo representamos con una sumatoria de nuestra función. Los valores de los extremos de fx sub 0 y fx sub n se suman una sola vez y los valores intermedios de fx sub i 1, fx sub 2 y así sucesivamente hasta fx sub n menos 1 se multiplican por 2 y se suman. En cambio, la regla de Simpson constituye una alternativa muy viable para resolver la problemática de determinar la cantidad total del material depositado por una impresora 3D. Permiten mejorar la precisión de la estimación del área bajo la curva, que describe la tasa de depósito mediante el uso de aproximaciones parabólicas. Cuenta con una particularidad muy valiosa. Cuando los valores de la función presentan variaciones suaves, como suele ocurrir en procesos de impresión regulados electrónicamente, al aplicar la regla de Simpson en intervalo de tiempo, se puede obtener una estimación más cercana al valor real de la integral definida. Como podemos visualizar las fórmulas para resolver esta integral, como sucedió en la anterior regla, se divide el intervalo de 0 a 30 en n subintervalos de igual longitud, se determina el valor de h es igual a 30 sobre n y se generan los puntos de evaluación. Posteriormente se evalúa la función f de t en cada uno de estos puntos, como podemos visualizar en la siguiente fórmula, que nuestra integral de 0 a 30 de f de t en función de dt es igual a h sobre t, como lo que podemos visualizar en este paréntesis, fx sub 0 más 4, sumatoria de impares, fx sub i más 2, que multiplica a la sumatoria de pares internos, fx sub i más fx sub n. Como por características podemos obtener que los valores en los extremos de fx sub 0 y fx sub n se suman una sola vez. Los valores en la posición impares fx sub 1, fx sub 3 y sucesivamente se multiplican por 4 y se suman. Y los valores en las posiciones de pares internas fx sub 2, fx sub 1 sucesivamente se multiplican por 2 antes de sumarse. Y la suma total de los corchetes se multiplica finalmente por h sub 3. Como explicación de la resolución del problema, tenemos primero como paso 1 el planteamiento del problema. En este caso queremos encontrar la cantidad total de material depositado por una impresora 3D en los primeros 30 minutos. La tasa de depósito está dada por la siguiente función, f de t, que es igual a 0,3t más 2 veces el seno de pi por t sobre 30, donde t representa el tiempo en minutos, 0,3t modela una tasa lineal creciente de material depositado en gramos por minuto, y 2 por seno de pi por t sobre 30 representa una oscilación periódica en la tasa simulando fluctuaciones reales. En este caso se busca calcular la cantidad total de material depositado entre t igual a 0 y t igual a 30 minutos. Entonces tenemos que la masa sería igual a la integral de 0 a 30
de f de t de t. Como paso 2, separamos la integral, es decir, que dividimos la integral en dos partes para resolverlas por separado y así sea más fácil. En este caso las llamamos I1 a la integral de 0 a 30 de 0.3t de t, y a I2 la integral de 0 a 30 de 2 veces el seno de pi por t sobre 30. Como paso 3, resolvemos I sub 1, que es igual a la integral de 0 a 30, 0,3t de t. Un momento, cortas esta parte ya. Deja ver nomás. Ya. Que en este caso la resolución de la integral nos daría 135, que aún no sabemos exactamente el resultado de toda la integral, ya que tenemos que resolver I sub 2. En paso 4 resolvemos I sub 2, haciendo un cambio de variables, donde U es igual a pi por t sobre 30, entonces t es igual a 30 por U sobre pi, y dt es igual a 30 sobre pi de U. Es decir, que cuando t igual a 0, la u es igual a 0, y cuando t es igual a 30, la u es igual a pi. La resolución de todo esto nos daría que la integral sub 2 es igual a 60 sobre pi por 2, lo que sería lo mismo a 120 sobre pi. Y en paso 5 sumamos las dos integrales, que nos daría igual a 173.197 gramos. Ok, entonces ahora con la interpretación del resultado que acabamos de obtener, pues obviamente tenemos que recalcar que el cálculo realizado se enfocó en los primeros 30 minutos de una posible impresión 3D. Obviamente dentro de la fórmula pues se consideraron aspectos como diferentes fluctuaciones que se puede ver en el seno. Entonces, justamente obtenido el resultado de 173.2 gramos aproximadamente de material usado en los primeros 30 minutos, pues esto nos da a considerar algunas características que justamente nos permiten estimar aspectos como el consumo de material con antelación, asegurar la disponibilidad del mismo material antes de una impresión, verificar asimismo que el material depositado se ajuste al diseño respectivo ya que según el diseño esto puede variar. Asimismo, nos ayuda a detectar irregularidades que podrían requerir mantenimiento dentro de la impresora. Es decir, que si es que la impresora está tardando o está usando más material del que se pudo haber estimado, es posible que la impresora 3D tenga problemas y necesite mantenimiento. Asimismo, esta simulación nos ayuda a ver las condiciones y parámetros sin desperdiciar material. Esto obviamente permite anticipar aspectos como posibles fallos, optimizar parámetros como el tiempo, la velocidad o la propia temperatura de la impresora 3D y en general nos ayuda a mejorar la eficiencia del proceso. Esto obviamente también contribuye al mantenimiento, como ya dije, de predictivo para la impresora, reduce el desperdicio y garantiza una mayor calidad del producto final. Bien, entonces, para resolver el sistema o más bien el problema planteado, se eligió aplicar la integral definida porque permite calcular con exactitud la cantidad total de material depositado durante los primeros 30 minutos de la impresión 3D. Como la función que representa la tasa de depósito es continua y conocida, este método proporciona un resultado preciso sin necesidad de aproximaciones. Además, refleja fielmente el comportamiento real del sistema, ya que considera tanto el crecimiento progresivo del depósito como sus variaciones naturales. Este tipo de solución, bueno, como la integral, es ideal en el contexto de la ingeniería de manufactura, donde la exactitud es fundamental para evitar desperdicios y asegurar la calidad del producto. Utilizar este tipo de herramientas como la integral permite anticipar cuánto material se va a usar, detectar posibles fallas en el proceso y tomar decisiones con base en un modelo confiable.
El desarrollo de este trabajo permitió comprobar cómo el uso de integrales definidas es una herramienta muy útil para resolver problemas reales en el área de la ingeniería. En este caso, se logró calcular con exactitud la cantidad total de material que una impresora 3D deposita durante un tiempo determinado, tomando en cuenta que dicha tasa de depósito no es constante, sino que varía con el tiempo. El resultado obtenido fue aproximadamente 173.2 gramos, lo que demuestra la precisión del método aplicado. A partir de este análisis se pueden establecer las siguientes conclusiones. Las integrales definidas permiten obtener resultados exactos cuando se trabaja con funciones que representan tasas variables, como en el caso del depósito de material en impresoras 3D. Este tipo de herramientas matemáticas ayuda a planificar mejor el uso de recursos, ya que se puede saber con anticipación cuánta materia prima será necesaria para completar un proceso. También contribuye a evitar errores y desperdicios, ya que al conocer con precisión la cantidad de material requerido, se puede verificar que el diseño final cumple con los objetivos sin fallos ni pérdidas. Utilizar modelos matemáticos en estos contextos mejora la eficiencia y calidad del trabajo, al permitir ajustes antes de realizar la producción real y prevenir posibles fallos en la máquina. Finalmente, este ejercicio demuestra cómo los conceptos aprendidos en el curso de Cálculo 2 pueden aplicarse en situaciones reales, reforzando su importancia y utilidad en el área de la ingeniería. En resumen, aplicar una integral definida a este tipo de problemas ayuda no solo a resolverlos con precisión, sino también a tomar mejores decisiones en procesos técnicos y productivos.